Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del Leuco. Tenemos un programa especial por los invitados, por los temas que van a desfilar y por supuesto por la actualidad caliente de la sublevación de la policía que está conmoviendo al propio ministro Sergio Berni. Allí estamos, este es un canal de noticias y como tal está en el lugar donde ocurren las cosas. Tenemos dos móviles en los lugares más calientes del conurbano bonaerense, siguiendo minuto a minuto todo lo que pasa con esta sublevación que no afloja pese a la promesa de un aumento del 30%. Está muy comprometida la situación del ministro Sergio Berni y todo lo que ocurra va a pasar también por este programa. Pero tenemos dos invitados, realmente políticos de fuste, yo digo políticos de raza. Aquí en el estudio está Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, actual auditor general de la Nación, integra la Auditoría General de la Nación y por supuesto un hombre que tiene su historia dentro del peronismo. Y también está el doctor Ernesto Sanz, que fue senador de la Nación, fue presidente de la Unión Cívica Radical, al cual estoy saludando, y conversábamos el otro día. Buenas noches, Ernesto, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Bueno. No, decíamos el otro día que estos dos invitados durante 10 años han cerrado los debates parlamentarios en la Cámara Alta, uno por el bloque peronista y otro por el bloque radical. Se conocen muchísimo, se respetan y hoy integran el mismo espacio de Juntos por el Cambio. La idea es que vamos a estar atentos a todo lo que pase con esta insólita, inédita, hace mucho tiempo que no pasaba por la cantidad de policías que se han plegado, por el despliegue territorial de la policía y por la hasta ahora inacción del gobierno nacional, el silencio del gobierno nacional y la situación muy comprometida de Sergio Berni. Eso lo vamos a continuar, pero la idea es ir comentando todos los temas que hacen a la actualidad y escuchar la opinión también de Miguel Ángel Pichetto y de Ernesto Sanz. El primero, sin duda, uno de los que más impacto mediático ha tenido, tiene que ver con las últimas imágenes de Lázaro Báez, que son impresionantes. Una verdadera radiografía de lo que está pasando en la sociedad frente a tanta impunidad multiplicada. Explotó la condena social por ausencia de una condena legal. No es un juego de palabras. Explotó la condena social por ausencia de condena legal. Mire, hace 7 años que Jorge Lanata mostró esa corrupción de Estado en vivo y en directo con 30 puntos de rating. Ahí lo estamos viendo. CGI en Puerto Madero, ahí está el edificio en donde contaban el dinero con maquinitas. Ahí está la famosa entrevista, primero el Ascar y después a Fariña, cuando le hace la siguiente pregunta Jorge Lanata a Fariña. Ahí está, Néstor. ¿No era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidís en qué porcentaje o no? La verdad que todo. ¿Era socio de Néstor? Sí, la verdad que todo. Mire, hace más de 4 años que Lázaro Báez estaba preso en Ezeiza y todavía no hay un fallo definitivo. Tiene 1000 expedientes, pruebas de todos los colores y no está condenado por los tribunales correspondientes. Y además varias causas comenzaron durante el gobierno de Cristina, por lo tanto no le pueden echar la culpa a la presunta mesa judicial de Macri. Creo yo, y ahora le voy a preguntar a los invitados, es el mayor daño institucional que provocan los jueces por complicidad o por cobardía. Solo el 1% de los acusados por corrupción terminan condenados. Yo no justifico ningún escrache. No estoy a favor ni fomento ninguna justicia por mano propia. Pero no es gratis que los magistrados cajoneen los expedientes por años y se laven las manos mucho antes de las recomendaciones por la pandemia. Dinamitan la credibilidad de la justicia. Generan esto, producen indignación y bronca en la gente honrada, que trabaja, que paga sus impuestos, que respeta la ley. Y encima a Lázaro lo liberan, no le cobran ni un peso de fianza y lo mandan a un lujoso country donde viven otros corruptos como Ernesto Clanes y Claudio Uberti. Es too much, diría Cristina, porque provocan al ciudadano común. Provocan para que se reaccione como lo hizo anoche, le mojan la oreja al ciudadano. Ahora, ¿qué pasó? Fíjese lo que pasó. Por supuesto que yo lo he visto, pero es realmente impresionante. Los vecinos con carteles
con huevos, con piedras, impidieron en 4 ocasiones el ingreso de Lázaro Báez a su arresto domiciliario. Ahí lo estamos viendo. Ahora veremos qué pasa, a dónde va a ir. Dicen que va a ser secreto su paradero, otros dicen que no, que insiste con ir a ese lugar. Fíjese eso. Produjo una conmoción inédita. Patadas a la camioneta, jóvenes que se sentaban delante del vehículo y lo obligaron a dar marcha atrás y a retirarse con un grito que no voy a repetir, pero que en las canchas, volvé a la cárcel, bueno, usted sabe que se canta, volvé a la cárcel. Ni los abogados pudieron entrar a ese barrio cerrado, la indignación se hizo rebelión ciudadana. Y aquí le quiero preguntar, arranco por Miguel Ángel Pichetto, que está aquí a mi lado en el estudio. Hay 2 preguntas que surgen de esto. Primero, ¿qué pasa con Lázaro Báez? ¿Qué puede ocurrir con Lázaro Báez? ¿Qué debería hacer la justicia? ¿Cuál es el futuro vinculado a este tema? Acá me parece que el tema central es que es inadmisible una prisión preventiva de 4 años y medio, Claro. sin sentencia. Acá hay una interpelación al sistema judicial y si hablamos de reforma, me parece que habría que avanzar claramente a un sistema acusatorio con el rol de fiscal trabajando, el juez de garantía, y hay que ir a un sistema de acuerdo de penas. Cuando hay hechos notorios, infragantis, hay que ir a procesos mucho más acelerados. Claro. De lo contrario, ningún proceso judicial en Argentina tarda menos de 15 años. Este es un problema estructural, donde no hay sentencia firme, no se puede sostener la prisión preventiva de una persona por 4 años y medio, lo diría en términos del Pacto de San José de Costa Rica, no me pongo en garantista, no soy garantista, pero también es una aberración. No, por supuesto. Lo que debería haber habido es un fallo judicial, el tribunal oral tendría que haber resuelto la situación, sentencia, agotar la vía de la apelación rápidamente con la casación y tener una sentencia sólida, si hubiera elementos para condenar. Sin duda. Y esto pasa en todos los casos. Me parece que el proceso judicial en la Argentina no puede durar lo que dura y ahí está la crisis del sistema y fundamentalmente la crisis de la credibilidad. Sin duda. Ahora le hago una repregunta. Aún un condenado en 2 instancias como Amadou Oudou también sale preso. O sea, Amadou Oudou fue condenado en doble instancia y también está en la casa, ¿no? Eso también genera... Eso es una anomalía. Claro. Indudablemente creo que tiene un recurso abierto ante la Corte, no resuelto todavía. Pero de todas maneras, bueno, estas son las cuestiones que me parece que son las que están poniendo en crisis, repito, el sistema de credibilidad social. Acá hay un tema que ha ocurrido en esta cuarentena interminable, una de las más largas del mundo. Sí, la más larga del mundo. Con efectos, realmente hoy miraba la noticia de que la Argentina es uno de los países de mayor contagio también en el mundo, sí. Pero bueno, seguramente que eso no fue la intención del gobierno, no estoy imputándole perversidad, lo que digo es que es insostenible. Y bueno, me parece que estos temas, la ausencia del Poder Judicial, que ha provocado una fuerte anomia, y que reaparece la feria judicial para soltar a 4.000, 5.000, 6.000. ¿Sabemos el número? Nadie sabe. Nadie sabe el número, nadie lo va a decir, pero forma parte del problema de la Argentina hoy con la inseguridad. 6.000 presos peligrosos, narcos, asesinos, delincuentes, están en la calle. En la calle. Y en las cárceles el COVID fue el menor contagio de los lugares. Claro, casi no hubo contagio. Casi no hubo contagio. Ahora vamos a profundizar en ese tema, pero ahora sí le pregunto al doctor Ernesto Sanz. Es la misma pregunta. ¿Qué genera, qué lectura política hace usted de lo que pasó en la justicia con la prisión domiciliaria a Lázaro Báez y de lo que pasó en la sociedad, o en una parte de la sociedad con esta reacción, doctor? Bueno, en primer lugar, me van a ver esta noche seguramente coincidir muchas más veces que disentir con Miguel Pichetto. Esa presentación que usted hizo, Alfredo, de que nosotros dos éramos las dos caras del Senado durante 10 años, hoy ha cambiado. No solamente compartimos un mismo espacio, sino que
creo que compartimos también una misma visión de la Argentina. Y además de las cosas que dijo Miguel recién, creo que la definición más clara que hay hoy respecto a la justicia es que la justicia no es parte de la solución, es parte del problema. La sociedad lo ve como parte del problema y no de la solución. Y cuando uno, en paralelo a lo que está ocurriendo con Lázaro Báez y la reacción de la sociedad, advierte que la preocupación del gobierno es avanzar en el Congreso con una pretendida o mal llamada reforma judicial, que lo único que hace no es resolver estos problemas, sino crear más de 1000 cargos entre jueces y fiscales solamente para colonizar la justicia penal, solamente para teñir a la justicia penal del color del gobierno actual. Entonces es más la indignación de la gente. Es decir, que frente a un problema que tenemos, el gobierno, en lugar de mandar un mensaje a la sociedad que está ayudando a resolverlo, lo profundiza aún más. Y la última reflexión. La justicia necesita, en lugar de nombrar más jueces y fiscales, que ese es el manual tradicional. A ver, ¿cuál es el manual tradicional en materia de la organización de la justicia? Tenemos muchas causas de orden laboral, entonces nombramos más cámaras laborales, más jueces laborales. Tenemos muchos temas penales, nombramos más jueces penales, más fiscales. Tenemos problemas con los juicios previsionales de los jubilados, nombramos más cámaras. Y si hacemos al revés, y si en vez de nombrar tantos jueces, modificamos los procedimientos, modificamos los procedimientos para que, como dijo Miguel recién, en la justicia penal los juicios sean rápidos y se obtenga sentencia rápidamente y tanto el imputado como la sociedad sepa si es condenado o no es condenado, si está bien lo que hizo, está mal lo que hizo. En los juicios previsionales, si modificamos los procedimientos y no lo hacemos a los jubilados transitar ese camino donde al final después se mueren y no pueden cobrar los juicios, y los juicios laborales igual, si modificamos los procedimientos, bueno, es un buen debate en la Argentina, debate que lamentablemente no se puede realizar porque preocupado en otras cosas, ¿no? En instantes, por supuesto, vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con esta sublevación policial que ha sacudido a Sergio Berni y obviamente a toda la provincia de Buenos Aires. Y hay versiones que uno tiene que ser muy responsable con este tipo de informaciones, pero hay versiones que en alguna otra provincia también hay algún movimiento similar, y además tenemos un informe especial del doctor Carlos Clá a propósito de todo lo que ha ocurrido. Pero voy a profundizar en el tema obviamente, Lázaro Báez. Me sale Yabrán porque en un ratito le digo, en algún momento lo describí como el Yabrán de los Kirchner. ¿Sabe qué? Pocos se atreven a decirlo, pero todo el mundo lo sabe. Lázaro Báez es Cristina. Son lo mismo. No se movía una mosca en el gobierno de Cristina sin la orden de Cristina. Lázaro fue el amigo, el testaferro, el socio, el empleado y el cómplice del matrimonio Kirchner. Muerto Néstor, la jefatura de la asociación ilícita fue ocupada por Cristina. Por eso sostengo que Báez es Cristina. A esta altura no hay ninguna duda. El gobierno de la familia Kirchner fue el más corrupto de la historia democrática. Lo del menemismo fueron vueltos, chirolas, al lado de estas montañas de dólares y de euros, contados en maquinitas, transportados en bolsos y aviones, pesados en balanzas, y en una parte invertidos en el exterior, entre otros, a nombre de Daniel Muñoz, el secretario de mayor confianza de la familia K. Mire, vale la pena revisar el expediente. La lectura de la acusación por parte de la secretaria del juzgado, cuando comenzó el juicio oral, fue letal. Dijo que la catarata de dinero que le había llegado a Lázaro, producto de una asociación ilícita, estoy encomillado ya abrió comillas, producto de una asociación ilícita de amplia corrupción institucional integrada, dice la acusación, no lo digo yo, por Néstor, Cristina, Devido, Josecito López, Nelson Periotti de Vialidad en ese entonces y otro Kirchner más, Carlos Santiago. Esto es lo que dice la justicia. La verdad, más que pingüinos fueron buitres de Río Gallegos. Los que tienen niveles de codicia nunca vistos. Los que son capaces de vender a la madre, porque escondía los bolsos en la casa de Marta Ostoic, la madre de Néstor, y a las madres de Plaza de Mayo, por una caja llena de miserables billetes. Mire, los Báez son socios de Cristina en el hotel La Aldea del Chaltén. Báez Jr., Martín, que sigue preso, es dueño del edificio y la expresidenta es dueña del terreno.
Lázaro tiene 7 causas ante la justicia. 6 son por lavado y en 2 de ellas está en el banquillo de los acusados junto a Cristina. Hicieron 15 operaciones inmobiliarias entre los Báez y los Kirchner. Ahí le estamos viendo. Cristina y al fondo Lázaro Báez. Julio Devido al lado de Lázaro Báez. Y estoy hablando solamente de los negocios que blanquearon. En su momento Martín, que está preso, insisto, el hijo de Tigre, supo tener el 48% de las acciones de Valle Mitre, la empresa que administró 3 de los 4 hoteles de la cadena Kirchner Resort All Inclusive. Las Dunas era de Lázaro, pero se lo vendió a Néstor en cómodas cuotas. Y en el Alto Calafate se hizo esa vergonzosa operación de los 14 millones que Lázaro le pagó a Cristina por habitaciones que jamás se usaron. Insólito. Incluso Cristina fue el hada madrina de otro curro, pero deportivo, con Julio Grondona incluido, de Martín Báez, llamado el Club Boca en Río Gallegos. ¿Se acuerda de eso? Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, señor presidente del Club Boca Río Gallegos, Martín Báez. Ahora yo me pregunto, ahora enseguidita nomás le vamos a consultar a Miguel Ángel Pichetto y al doctor Ernesto Sanz. ¿Son muy tontos ellos o son demasiado vivos? Porque aplicaron el manual básico del lavado de dinero. Y los del cártel de los pingüinos, en realidad son chorros de cuarta. Son ladronzuelos que le robaron las migajas a los verdaderos ladrones de guante blanco, a los patrones del mal de Santa Cruz. Son los perejiles de un supermercado repleto de dinero como el que guardaba en las bóvedas Lázaro Báez. Dijo la doctora Carrió, revuelve el estómago de asco moral. Es que nunca presentaron balances. Los dibujos son groseros, lo contó el propio contador arrepentido Víctor Manzanares. Ahí le decía yo, alguna vez escribí que Lázaro era el Alfredo Yabrán de los Kirchner, un mafioso todoterreno. Y hay mucho de misterio que develar en el caso más espectacular de la movilidad social ascendente de toda la historia. Lázaro Báez pasó de empleado bancario a megamillonario y fue en apenas 10 años, en la década ganada por los Kirchner y sus amigos y cómplices. Lázaro se levantó y anduvo. Prometieron distribuir la riqueza y la distribuyeron, pero entre ellos. Ahora, ¿quién es Lázaro? ¿Qué papel cumplió en el ladri progresismo feudal? Mire, es el terrateniente más grande del país. 1.412 propiedades y estancias que en tamaño son igual a 13 veces la capital federal. Ahí le estamos viendo alguna de ellas. ¿Escuchó semejante locura? Las tierras que nos robaron a los argentinos, la familia Kirchner y Báez, ocupan el mismo territorio que 13 veces la capital, 263.000 hectáreas. Ahí estamos viendo medios de comunicación y encima ahí está, 2 lujosos aviones que en realidad eran 3 y uno se incendió sospechosamente. Y siguen las estafas. Miren, es interminable la lista de bienes y de billetes que robaron. Récord Guinness. Por eso los Kirchner están entre los más corruptos del planeta. Lázaro tenía o tiene la flota de vehículos más grande del país. Ni las empresas de transporte tenían 1000 vehículos como él. Una colección de autos negros de alta gama, que ni la mafia napolitana. La parte más bizarra de su historia es que fue el constructor, el donante y el vigilador en retiro efectivo del faraónico mausoleo de Néstor Kirchner. Ese monumento a la corrupción, ahí lo estamos viendo salir a los 3, a Cristina, Lázaro y Máximo, ese monumento a la corrupción y la desmesura fue monitoreado online por Cristina desde cualquier lugar. Es todo un dato, ¿no? Es un mensaje clarísimo, tiene su simbolismo, sin lugar a dudas. Le digo más, la noche en que Néstor Kirchner se murió, había estado cenando con Cristina y con Lázaro. Según el Evangelio, Lázaro de Betania estaba muerto y sepultado, pero Jesucristo, que era su amigo, lo resucitó en un instante con una frase: Lázaro, levántate y anda. Pero este Lázaro de estos tiempos, que hoy no se sabe dónde está, estos tiempos de cólera, no se sabe si lo llevaron a otro domicilio, se sigue en la cárcel de Ezeiza, si han buscado otro domicilio.
Este personaje se parece más a otro personaje bíblico, que es casi su contracara, a Poncio Pilatos, el que se lavó las manos y con ese gesto selló la condena a muerte de Jesús. Es el símbolo del oportunismo, la vileza y la traición. Mire, la información dura y pura dice que Lázaro recibió 52 contratos por la friolera de 46.000 millones de pesos durante el reinado de la dinastía K. Austral Construcciones se fundó 12 días antes de que Néstor jurara como presidente. Los Kirchner y los Báez formaron un concubinato para el delito. La convivencia fue obscena entre ellos. A Cristina y Lázaro Báez no los une el amor sino el espanto. Ella nunca lo quiso, pero hoy más que nunca, ella está atada a la suerte del otro. Lázaro fue excarcelado, generó un bloqueo de repudio en el country, Aires del Pilar, como vimos, porque sus vecinos no quieren convivir con semejante ladrón de Estado, por más tobillera electrónica que le pongan. Y eso que en ese barrio privado, uno de los más lujosos, Lázaro tiene 2 casas y 4 terrenos, pero debe 2 millones de pesos de expensas. Y encima, y acá volvemos a la justicia, 2 fiscales de justicia legítima, Abel Córdoba y Javier de Luca, en lugar de acusar, como es su trabajo, defendieron y jugaron para Lázaro Báez de Kirchner. El doctor Córdoba fue condecorado por Florencia Saintut como fiscal de la patria hace 4 años. Más claro, imposible, ¿no? Y esto generó una ola de excarcelaciones de los presos más cercanos a Cristina. Amado Vudú, Julio De Vido, el Pata Medina, Luis de Lía, Cristóbal López, Fernando Esteche, Roberto Barata, el Caballo Suárez. Y sigue la lista de angelitos cristinistas. La colosal corrupción comprobada de la cleptocracia K nos permite rebautizar la ruta del dinero K como la autopista del dinero K. ¿Sabe por qué? Porque la magnitud del robo supera todo lo imaginable. Ella dijo, y esto creo que es uno de los elementos que pasará realmente a la historia, ella dijo que, igual que Fidel Castro, que la historia ya la absolvió y que los jueces son los que van a tener que responderle a preguntas. No se lo olvide. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Bueno, en instantes vamos a estar con el tema de la sublevación de la policía, la situación de Sergio Berni, qué pasa con los policías que están con sus patrulleros, con los bocinazos. Pero ahora déjeme que le consulte sobre esta actitud que tiene Cristina frente a la justicia y que han tenido en Santa Cruz con el procurador en aquel momento, esta desobediencia a la justicia permanentemente. ¿Qué opina Miguel Ángel Pichetto? Y ahora le pregunto al doctor Sanz. Yo tengo una visión tal vez sobre algunos temas no políticamente correcta. Bienvenida sea. Creo que hay en la Argentina, a partir de los juzgamientos de lesa humanidad, una ampliación de la responsabilidad objetiva. Que en el marco de los militares, la conducción de zona, y eso trasladado a los delitos de la administración pública me parece muy complicado. Muy complicado. Creo que hay causas que la expresidenta y actual vicepresidenta tienen decisiones que no tienen carácter judicial. Políticas, por ejemplo. Son causas de naturaleza política convalidadas por el Congreso, memorándum, dólar futuro. Y hay algunas cuestiones que sí, indudablemente, son materia de investigación. En el tema obra pública me parece que hay una ampliación de la responsabilidad objetiva muy alta, en donde, bueno, la figura del 210, que es la asociación ilícita, una cuestión técnica, jurídica, en la Argentina siempre es compleja. Desde el fallo de la Corte que absuelve a Menem en el caso Armas, el 210 es una figura de la asociación ilícita muy complicada en términos de la prueba. Seguro. Lo que digo, son cuestiones técnicas. Hay hechos que lógicamente tienen que tener el proceso judicial y la terminación para poder acreditar responsabilidad penal. Lo mismo que hablamos de Lázaro Báez. Todos los que mencionaste estaban en prisión preventiva. No había ninguna sentencia firme. Sí. Y eso produce también una gran decepción
¿Por qué? Porque hubo una línea en Comodoro Pi de satisfacción ciudadana muy rápida y efectista a través de la prisión preventiva. Y entonces la gente cree que en el juicio de instrucción ahí está la sentencia condenatoria, y no es así. Entonces, lo que hay que hacer es lo que hablamos antes, ir a un sistema acusatorio, a un sistema mucho más rápido y efectivo al estilo americano, en donde las hechos que puede haber confesión o semiplena prueba se puedan resolver con prontitud, y el juicio oral es una excepcionalidad en Estados Unidos. Causas resonantes van a juicio oral. Pero si este sistema dura 15, 20 años, está todo en un plano de incertidumbre en donde funciona el elemento central de la cuestión penal, que es el principio o la presunción de inocencia. Y no estoy justificando nada. Lo que te quiero decir es que hay fallas estructurales en el sistema que no permiten tener certeza. Nunca tenés certeza. Hay causas que tienen 20 años, 25 años. Hay como una especie también de juicio de residencia en la Argentina. Vos asumís la presidencia de la nación, te llevan en el auto de contramano por la Avenida de Mayo y la gente te tira papelitos y te aplaude, y después salís y vas a Comodoro Pi, al barro de Comodoro Pi. Eso también requiere de una nueva construcción cultural, en donde lógicamente, bueno, nadie justifica la impunidad ni el delito, pero me parece que hay que repensarlo porque este país no tiene destino en este marco. Doctor Ernesto Sanz, ¿usted qué opina? Cuando escuchaba a Alfredo recién ese editorial, yo digo, si nosotros en lugar de estar en un programa de televisión de TN, esto fuera una serie de Netflix y ese editorial hubiera sido el alegato final del fiscal frente a un jurado, dentro de 2 horas teníamos que ese jurado salía de la pieza y le traía al juez un papelito que era prisión perpetua. Lo de recién no fue un editorial. Fue el alegato de un fiscal, digamos. Ahora, el problema es en la Argentina, porque esto lo tiene que decir un periodista en la televisión y esto no lo puede decir un fiscal en un juicio que todavía no sabemos si arrancó, está por la mitad. Este es el problema. Porque las cosas que recién ha dicho Alfredo son cosas absolutamente comprobables, son cuestiones que inclusive algunas de ellas que han sido filmadas, los bolsos de López, por ejemplo. Digamos, no hace falta convocar a peritos, convocar a gabinetes psicopedagógicos para ver o como si esto fuera un accidente de tránsito, un perito mecánico para que diga a qué velocidad venía el auto de la derecha o de la izquierda. Acá está todas las pruebas arriba de la mesa. Ahora, yo quiero ir a un problema central que hay detrás de todo esto, del cual se habla poco, que es el problema de que la plata de la corrupción impidió que se resolvieran cuestiones estructurales centrales que tienen que ver con los sectores vulnerables, muchos de los cuales al final terminan votando a esta gente que los ha perjudicado. Y voy al comentario concreto. Hoy estamos viendo el tema de las tomas de tierra. Vamos a hablar de eso enseguida, seguramente vamos a coincidir en la ilegalidad. Y vamos a separar los tantos entre la gente que necesita vivienda y la gente que se aprovecha de eso que necesita vivienda. Ahora, que haya miles y miles y miles de argentinos que no tienen vivienda, tiene que ver con que se robaron la plata de las viviendas, con que esa gente no tiene vivienda, porque quienes tenían que hacer vivienda se robaron esa plata. Cuando ocurren accidentes de tránsito en las rutas, porque no hay autopistas, tiene que ver porque en ese alegato suyo de recién, Alfredo, está el dinero que debiera haber ido a autopistas y a caminos, para que la gente no se mate en las rutas. Y así sucesivamente podríamos hablar de un montón de problemas estructurales que hay en la Argentina que tienen que ver con... Bueno, de hecho, entramos en pandemia, una pandemia absolutamente restrictiva. Estoy hablando del mes de marzo, una pandemia que cerró prácticamente la Argentina en todos los niveles. La cerró económicamente. ¿Por qué? No solamente para evitar que el virus circulara, sino para preparar nuestro sistema de salud. Porque nuestro sistema de salud
no es el de un país del primer mundo. Bueno, entonces acá también hay una conclusión. Nuestro sistema de salud podría estar mucho mejor y haber más respiradores en los hospitales, y haber más recurso humano en los hospitales, y haber más camillas y más gasa y más ambulancia y mejores ambulancias, si no se hubieran robado la plata que se robaron. Este es el problema central. Y entonces esto es lo que los jueces deberían merituar también, porque los jueces son parte de la sociedad. Yo veo muchas veces la justicia, a ver, y la verdad que no quiero generalizar, porque si algún juez bueno y honesto, de los cuales hay muchos, me está escuchando, no tiene la culpa de jueces malos, deshonestos, o que esconden y juegan con el oficialismo de turno. Pero los jueces deberían escuchar, porque son parte de la sociedad. Y además de las pruebas de un juicio, además de la contundencia de las pruebas, también está esta cuestión social, que es en definitiva lo que al final del camino, cuando la justicia, como dije antes, es parte del problema y no de la solución, termina la gente haciendo lo que hizo anoche en la puerta del Can 13, ¿no? Así es, este es el círculo negativo o vicioso que vivimos en la Argentina. Es realmente una buena radiografía. Cierro el tema el tema Lázaro Báez con esto, y ahora vamos al resto de los temas de lo que está pasando con el gobierno. Pero esta condena social que recibió Lázaro Báez también es un mensaje para Cristina, obviamente. Pues todos la llaman la jefa, y es cierto, Cristina es y fue la jefa. Y más temprano que tarde va a tener que rendir cuentas, ¿no? Por eso decía que son lo mismo. Pero quiero hablarles y compartir con Miguel Ángel Pichetto y Ernesto Sanz este fracaso del gobierno de los Fernández, que a mi criterio es mucho más estrepitoso de lo que uno hubiera imaginado. Se observa en todas las encuestas. Cristina y Alberto abrieron infinidad de peleas y no solucionaron ni uno solo de los temas graves, de los problemas graves. Tal vez sí, la única excepción sea el acierto de haber acordado con los bonistas. Ahora, lo más grave es el atentado contra el orden constitucional al colonizar la justicia. Todavía no lo han logrado del todo, por supuesto, y para lograr impunidad y venganza, y además el congelamiento al que sometieron al Congreso de la Nación. Justicia adicta y Parlamento bloqueado, bueno, son dos pasos claves hacia un chavismo que pone en riesgo el sistema republicano. Jorge Fernández Díaz este domingo en La Nación escribió: Alberto y Sergio Massa no lograron sosegar a Cristina, se convirtieron en sus sicarios a la carta. Es Cristina el motor que todo lo mueve, ¿no? Pero Alberto no es su víctima, es su cómplice. Y aquí quiero preguntarles a ambos, que han sido legisladores durante tanto tiempo y que conocen tan profundamente cómo funciona el sistema en la Argentina, ¿qué se puede hacer en el Senado, donde Cristina prácticamente no hizo ninguna reunión de comisión, maneja a piacere un montón de cosas ante la queja de los opositores? ¿Y qué puede pasar en diputados, que finalmente la cuestión terminó en escándalo, doctor Pichetto? Yo, la verdad que con Ernesto Sanz hemos compartido casi 12 años en el Senado y también he estado en la Cámara de Diputados. No viví una experiencia como esta y un poco me cuesta, digamos, aceptar que el Senado funcione por Zoom o la Cámara de Diputados funcione a distancia. Me parece que el Poder Legislativo pierde vitalidad, pierde presencia, pierde protagonismo. La presencia física en el debate, en el cierre del debate y la discusión, convierte al Congreso en un sujeto político fundamental de la República. Claro. Más temprano que tarde hay que recuperar lo presencial, y también hay que recuperar otro poder del Estado que, en función también de esta cuarentena interminable, no tiene el protagonismo que debería tener como resguardo y equilibrio del poder, que es la Corte Suprema y el Poder Judicial. No. Indudablemente que digamos, esta excepcionalidad le ha dado al Poder Ejecutivo, le ha dado a Fernández, la agenda, la decisión de los DNU, de la política, de los aciertos y también de los errores. No. Entonces esto es algo que en el mundo se está discutiendo, Alfredo. Hay un mundo que discute esto, los excesos y la limitación de la libertad. Yo tengo una visión del 17 de agosto que no comparto con algunos otros.
La agenda de la reforma judicial para mí era una agenda minoritaria el 17 de agosto. La verdadera agenda del 17 de agosto es la libertad, es volver a recuperar la posibilidad de trabajar, de que los comerciantes puedan abrir sus negocios, que se están fundiendo, de que el trabajador no pierda su trabajo en el sector privado, 1 millón menos hay. Esta es la agenda que salió el 17 de agosto. Después había reclamos, cartelitos, la reforma judicial, los jubilados. No, se vio mucha gente que había perdido el trabajo. Pero la libertad, el valor de la libertad, por el cual se hicieron revoluciones, es lo que está ahí, en el centro de la escena. Y si no recuperamos un proceso de normalidad, tampoco el Congreso ni el Poder Judicial van a recuperar la normalidad. Vamos a seguir en la excepcionalidad. Y hay algunos actores en el gobierno que te quieren llevar puesto hasta fin de año. Sí. Y especialmente en la provincia de Buenos Aires te quieren llevar hasta no se sabe cuándo. El ministro de Salud estaba diciendo que no hay Navidad. Sí. No hay encuentro familiar, perdés la afectividad, las emociones, el amor, la vida, la relación, la humanidad. A ver, pará, el mundo se puso en marcha. Algunos estaban contentos en la semana esta que pasó porque Francia había cerrado 600 escuelas. No decían que habían abierto 60.000. Que el sistema educativo se puso en marcha en Francia. Y acá no hay clase, nunca va a haber clase, no se sabe cuándo va a haber clase. La educación está en manos del gremio docente, no de los educandos, de la familia, de los... Estamos perdidos, irreversiblemente. O recuperamos la normalidad y también recuperamos la normalidad institucional después de casi 6 meses para 7. Claro. En donde, ahora se cumplen los 6 meses. 6 meses, sí. Una locura. Una locura. Y la verdad que el resultado es frustrante. Yo creo que el presidente esperaba mejores resultados. Sin duda. Repito, no le voy a imputar mala fe, digamos, si hicieron eso. La cuarentena podía haber sido por 30, 40 días. No, y además luego focalizarla en los lugares. El fundamento era para preparar los equipos de salud. Nos compramos la cuarentena, como nos compramos la convertibilidad, como nos compramos todo. En la Argentina siempre es todo extremo. Doctor Sanz. Voy a partir de tomar un concepto que ha dicho Miguel, que es el de la agenda, porque a mí me parece muy importante lo de la agenda. En la Argentina de la pandemia, donde aparentemente en otros lugares del mundo la emergencia sanitaria, la pandemia, el COVID, ha servido, por ejemplo, para aunar esfuerzos, ha servido para distender diferencias, ha servido para construir una salida común o para tomar medidas frente a la emergencia. Acá en la Argentina, la pandemia lo que ha hecho es profundizar la grieta. Es una cosa de locos. Ha profundizado la grieta. Yo no estoy en condiciones de analizar sociológicamente la grieta. ¿Qué es la grieta? Si la grieta es pura hojarasca discursiva, son las redes. Creo que hay cuestiones más de fondo. Creo que la grieta tiene que ver con 2 modelos de país que están contrapuestos. Ahora, ¿por qué ha profundizado la grieta, se ha profundizado en pandemia? Porque el gobierno ha tenido en todos estos meses una agenda equivocada. Porque la agenda del gobierno ha sido una agenda de confrontación. Despejemos el tema de la cuarentena y las cuestiones sanitarias, donde en las pantallas de televisión los protagonistas eran los ministros de salud, el ministro de salud de la Nación, el de Buenos Aires, el de las provincias. Despejemos eso, porque eso no es política, eso en todo caso es política sanitaria. Pero vayamos a la política, que quizá no ocupaba el centro de la escena. La agenda del gobierno es una agenda, es, y no sé hasta cuándo será, una agenda de confrontación y más vinculada a intereses privados, en este caso más de la vicepresidenta que del resto del gobierno, que una agenda en la que pudiéramos discutir, debatir, acordar y además al final del camino, lo más importante de todo, resolverle los problemas a la gente. Y voy a los hechos concretos. La agenda de confrontación del gobierno, para mí, tenía 2 puntos. Tiene medios y justicia. Medios y justicia. Y además, si uno mira hacia atrás, es un déjà vu para Miguel y para mí es un déjà vu, porque uno mira hacia atrás, hace 10 años, 12 años, la agenda de aquel momento también era medios y justicia.
Ahora con el famoso decreto 690, el DNU, que establecemos servicio público a todas las telecomunicaciones, y justicia con todo lo que están haciendo vinculado al procurador Casal, al traslado de los jueces, al posible aumento de la Corte, al proyecto que está en el Congreso y demás. Entonces, si el gobierno sigue insistiendo en una agenda de confrontación y vinculada a intereses privados y no públicos, bueno, estamos en un problema. Entonces, yo al revés, el mensaje que ayer le mandó Juntos por el Cambio al gobierno, Sí. que el gobierno Rechazó. lo tiró por la ventana, lo rechazó, bueno, lamentable esto, pero digamos, el puente que trató de tender Juntos por el Cambio es con una agenda diferente, diciéndole al gobierno, mire, gobierno, señor Alberto Fernández, si usted es capaz de cambiar la agenda de confrontación y privada que hoy tiene por una agenda de discusión y una agenda pública, porque lo que estamos hablando es una agenda pública, donde incorporemos los temas que acaba de decir Miguel, incorporemos el tema de seguridad o inseguridad, incorporemos el tema de las pymes, incorporemos el tema de cómo hace una Argentina para traer dólares, y para eso hace falta una coalición social y política exportadora, como dice mi amigo Pablo Gerchunov. O busquemos el tema de educación para volver a la escuela, que ahí hay documentos de Juntos por el Cambio para volver a la escuela en esta transición, porque los chicos están perdiendo lamentablemente el año y van a ser peores a la salida que en la entrada de la pandemia. Entonces, insisto, si queremos salir de esto, agenda pública y para discutir y luego acordar y resolver los problemas que hoy tiene la sociedad, no los problemas que tiene alguien particular en el gobierno. Yo decía que Alberto Fernández se convierte en cómplice porque en lugar de resistir los embates de su jefa, se pliega a ese patoterismo de Estado. Anoche la doctora Elisa Carrió, en el programa de Joaquín Morales Solá, aquí en TN, sin eufemismos, habló de que Cristina quiere voltear a Alberto y agregó que está encarcelada en el resentimiento y en el odio. Es un golpe, por eso es un coup d'état. Es un acto, diríamos, en contra, todo acto de hecho no conforme a la regla superior, es un acto de fuerza. No se necesita la fuerza militar, se necesita la violación clara al derecho. Eso se llama violencia institucional. Ella lo que está ejerciendo para voltear al presidente. ¿Qué es lo que la lleva a ella a avanzar tanto sobre el orden democrático? A ver, el mal es la ausencia de bien. Cuando a vos te domina una pasión y esa pasión es mala, quedás dominada. Ella está encarcelada en el resentimiento y en el odio. El colega Jorge Liotti, también en La Nación, reveló que Cristina, atento sobre todo el doctor Ernesto Sanz, reveló que Cristina le ordenó a Alberto primero que emprenda una guerra popular prolongada contra Horacio Rodríguez Larreta. Lo ven como un presidenciable, lo quieren asimilar a alguien como si fuera un represor, igual que Mauricio Macri. Pero lo más impactante de esa nota es que Cristina fue demoledora con gran parte del gabinete, al que considera mediocre y timorato. Ahí estamos viendo la columna de Jorge Liotti. Y le dijo a ese gobierno de mediocre, Cristina, parece un gobierno de radicales. Y le dijo con el fin de humillarlo y de compararlo, creo yo, con Fernando de la Rúa. No lo va a comparar con Raúl Alfonsín. Lo comparó con Fernando de la Rúa. Y digo, ojo con este tema, porque hay que encender una luz de alerta roja en el tablero. Cristina erosiona la investidura presidencial y eso implica un grave riesgo destituyente. De la Rúa en el inconsciente colectivo es un símbolo de desgobierno, de huida en helicóptero y de muerte por las calles en el 2001. Y aquí está la pregunta, y ahora hago al revés y arranco por el doctor Sanz, porque esta actitud de Cristina parece un gobierno de radicales y de generar esta erosión permanente sobre la propia investidura. Bueno, ¿qué comentario se puede hacer viniendo de un radical, doctor? Yo le diría que a los radicales no los puede ofender quien quiere, sino quien puede, quien tiene estatura para ofenderlos. El honor del radicalismo está totalmente a salvo si quien pretende ofenderlo es la señora Fernández de Kirchner. Mire, si lo que quiso decir Cristina tiene que ver con eficiencia, por supuesto descarto
que lo que ha dicho tenga que ver con honestidad. Está clarísimo que si esto fuera un gobierno de radicales, o el que gobernó del 2003 al 2015 hubiera sido de radicales, no hubiera habido bolsos de López, no hubiera habido de Lázaro Báez, no hubiera habido corrupción, no hubiera habido... Descarto el tema de la honestidad. Pero si quiere hablar de eficiencia, porque por ahí está vinculando el tema de los radicales con la eficiencia, yo me pregunto, ¿cuál es la buena praxis de este gobierno? A ver, ¿cuál es la buena praxis de este gobierno? ¿Y cuál fue la buena praxis del gobierno del 2003 al 2015? ¿Dejaron una Argentina mejor? ¿Tuvieron la mayor cantidad de dinero de la historia de la Argentina? De la historia de la Argentina. La soja 600, una devaluación de dólar 4 por 1. No voy a ir a la historia de esa. Pero ¿la dejaron mejor? No, la dejaron peor. La dejaron peor. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay, y yo dejo el tema del radicalismo, porque ya el radicalismo se defiende solo, doctora Kirchner, se defiende solo frente a usted. La historia lo defiende y lo absuelve, ese sí que lo absuelve la historia. Pero digo, más allá de esto, lo que digo, ella representa a modelos de acumulación de poder, que se fagocitan a sí mismo, que se comen a sí mismo como un perro mordiéndose la cola, y el problema grave no es que se coman a sí mismos, el problema es que se comen las ilusiones de la Argentina, nos retrasan un montón de años y nos impiden progresar. Los modelos de acumulación de poder se fagocitan a sí mismos y mueren por su solo empacho de poder. Lo vivimos del 2003 al 2015 y probablemente lo estemos viviendo ahora. Y esto es lo lamentable, porque en definitiva, más allá de las chicanas, los agravios y estas cosas que se dicen, el problema es la gente, Alfredo, el problema es la gente. La gente es la que no puede resolver sus problemas, porque hay dirigentes que hoy tienen la posibilidad de resolvérselos y ocupan su tiempo en estas visiones de la historia, ¿no? Hay novedades en la rebelión policial y como prometimos vamos ahí al lugar porque está nuestra compañera Nuria González Rouco. Nuria, muy buenas noches. ¿Qué está ocurriendo ahí con la policía? Hola Alfredo, buenas noches. Sí, y la policía que estaba pacíficamente, ustedes lo vieron, el Puente 12, en el costado de la Richieri, ingresaron a este predio donde está el Centro Estratégico Operativo. Es el lugar donde Bernie usa, por ejemplo, para organizar todo el operativo que tiene que ver con el COVID, donde, por ejemplo, se organizaban todos los operativos para lo que eran los egresos y los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso se estaba organizando acá. Lo que nos dijeron es que Bernie por lo menos estuvo a la tarde, después no se lo han visto. Sí están las cúpulas de la policía bonaerense, que son un poco quienes hasta recién trataron de frenar, ¿no? a toda esta gente que estaba queriendo entrar a este lugar, pero bueno, finalmente, y por la cantidad de gente que es, ¿no? Lograron ingresar hasta este predio, hasta la puerta, ¿no? Ahora lo que están pidiendo, obviamente, es poder entregarle a alguien ese petitorio con diferentes puntos, entre ellos una recomposición salarial, un aumento importante de salario y también la situación en la que están trabajando, es decir, cuando uno ve el estado en el que están los patrulleros, en el que están las comisarías de la provincia de Buenos Aires, por eso es uno de los tantos puntos por lo que están pidiendo. Y el primer punto, te diría, de este petitorio, y lo más importante para ellos, es que ningún policía sufra algún tipo de represalia por estar formando parte de estas manifestaciones pacíficas, que lo que quieren es esto, es poder entregarle ese petitorio a Bernie y que estas cosas se cumplan, ¿no? Porque ustedes lo escuchaban cuando se hizo la presentación de este plan de seguridad, con la compra de muchísimos patrulleros, con dinero también en efectivo, pero ellos lo que decían es, bueno, pero nosotros nadie está pensando en nuestros sueldos, nadie está pensando en nuestros salarios y en las formas en las que tenemos para trabajar. Nuria, por eso te hago dos preguntas muy concretas, Nuria. En síntesis, para la gente que sepa con claridad, ahí es donde funciona Sergio Berni. La gente, los policías ingresaron a la puerta en donde funciona, se mueve Sergio Berni. Una pregunta, aproximadamente, ¿cuántas personas son? Sí. ¿Qué están cantando y si tienen actitud agresiva, Nuria? Mira, este es el lugar donde podríamos decir que es la oficina de Bernie. Sí. Que está usando, por ejemplo, desde que comenzó la pandemia, porque además acá delante de este predio hay un helipuerto que lo usa Bernie para movilizarse de un lugar al otro. La cantidad de gente, la verdad es que es muchísima y además
van cambiando todo el tiempo, porque algunos policías que salen de su turno, Claro. que terminan su turno, se acercan, otros que tienen que empezar a trabajar, entonces se van. Hay muchos que están de franco, hay muchos también que llegaron hasta aquí, por ejemplo, con sus familias, acompañados por sus familias. La verdad es que es difícil darte un número. Sí, lo que te puedo decir es que más temprano también se habían acercado a un punto, pero nunca habían llegado hasta aquí, hasta la misma puerta del Centro de Coordinación Estratégico que tiene el Ministerio de Seguridad, aquí en La Matanza, en Puente 12, al costado de la Richieri. Y lo que quieren, insisto, es esto, ¿no? Durante toda la tarde les dijeron que existía la posibilidad de diálogo si entraban algunos representantes de cada uno de los escalafones, podríamos decir, aquellos que ya están jubilados, aquellos que están retirados, aquellos que, por ejemplo, habían sido heridos durante su trabajo, diferentes escalafones. Ellos no quisieron, dijeron, nosotros lo que queremos es entregarle este petitorio escrito, donde no están todos nuestros pedidos expresamente escritos y detallados. Por eso es que no quisieron tener estas reuniones de diálogo, por eso es que llegaron aquí hasta las mismas puertas de la oficina de Bernie. Bueno, te pido simplemente una respuesta muy breve. ¿Hay gendarmería cerca de la zona? ¿Has visto o no? Yo no lo vi, por lo menos, no. Y No, la no, gente, y los que están participando allí, ¿hay gente que está armada? Sí, porque tienen sus uniformes. Están con el uniforme, están la armados. policía que está uniformada sí tiene. Nuria, seguimos en contacto con vos, con la cámara abierta, lo que necesites, apenas haya alguna novedad, porque veo que la situación se está calentando. Nosotros continuamos con el programa, pero inmediatamente nos llames, estamos con vos, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, seguimos básicamente con esto. Yo decía que hay muchos cristinistas que van contra Alberto y que van contra los dirigentes más cercanos, lo esmerilan. No fue casualidad que la Oficina Anticorrupción, liderada por Félix Kraus, un talibán de Cristina, le reclamara la lista de clientes a Alberto. Y mucho menos casual fue que luego filtraran al periodismo que el presidente se negó a dar esa información porque le había hecho una factura a Cristóbal López. Yo le dije que Cristina no soporta que los medios la traten como corrupta y que a Alberto lo presenten como alguien prudente y honesto. Horacio Berbisky, en su portal de internet, que recibe, dicho sea de paso, 700.000 pesos de publicidad de Axel Kicillof, cuestionó a la empresa offshore que Nicolás Trota tiene en Miami desde el año 2014. Y aprovechó Berbisky para meter cizaña y recordó una frase de Alberto que asegura que nadie crea una empresa offshore con fines santos. Es porque quieren lavar dinero o quieren eludir impuestos en la Argentina. Bueno, Berbisky también en su portal hostiga a Alberto porque no avanza contra Gerardo Morales para lograr la libertad de Milagro Sala y sus cómplices. Y voceros del Instituto Patria como Parrilli comentaron que a Santiago Cafiero le dicen delivery boy, a Marcela Lozardo la socia, y se burlan de Gustavo Vélez por su paradero desconocido. Todos, todos ellos, Nicolás Trota, Vélez, todos albertistas puros. Y ese es fuego amigo. Por eso Cristina lo quiere voltear a Alberto, según ha dicho la propia doctora Carrió anoche en este canal. Pero acá le pregunto a Miguel Pichetto. Alfredo, hay una... Lamentablemente, quiero disentir con esa visión. Bárbaro, para eso está. La verdad, no entienden nada. Tampoco Clarín entiende nada. El poder siempre estuvo en la figura de la vicepresidente. Sí. Quisieron creer otra cosa, pero el poder, Alberto no se puede separar de la vicepresidenta, que maneja las cámaras, que tiene el núcleo duro, que tienen las organizaciones sociales una estructura para ocupar la calle, que hay incluso puntos de coincidencia entre lo que son liberación de presos y la ocupación de terrenos, porque hay una cobertura incluso. Hay ahí también una figura que a mí me interesa hablar de este tema, que tiene que ver con esta visión de la episcopal, del hambre y también del Papa, que alguna vez, esperemos que diga algún mensaje a los argentinos. Parece que nos expulsó del reino de Dios, porque no hay una palabra para convocar a la unidad, para decirle, muchachos, no pueden
genera hechos de violencia, a estos grupos que él amparó, protegidos del Papa, como la figura de Grabois. Y el fundamento de la necesidad no da de ninguna manera, Alfredo, Claro. El paso a la violencia, porque si no es tierra de nadie, y si no, la Argentina no tiene ley, no tiene orden, no tiene nada. Entonces, acá todo el mundo que colaboró, que construyó este proceso, también tiene que hacer autocrítica. No, son lo mismo. Y también Larreta tiene un desafío, que es tratar de sostener con valentía las decisiones que toma. A ver, no puede venir un decretito de Cafiero, el jefe de gabinete, a cerrarle las terrazas y las habilitaciones de los comercios en atribuciones exclusivas y excluyentes del derecho de la ciudad y la competencia de la ciudad. Claro. Entonces, los desafíos son importantes. El jefe de gobierno de la ciudad decidió abrir. Bueno, hay que bancarse la decisión, hay que reencontrarse con los comerciantes, con los industriales, con la gente que quiere trabajar. Hay que terminar con el control policíaco en la calle, de que te sacan el registro y que te controlan en la provincia de Buenos Aires los accesos, también de intendentes que son de Juntos por el Cambio. Entonces, este modelo policíaco, que a la gente que quiere trabajar la controla, hay que terminarlo. Hay que terminarlo. Y entonces te digo, ¿cuántos delincuentes soltaron? ¿5.000, 6.000, 7.000? ¿Quién se hace cargo de esto? También generó esta rebelión de la policía. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales protegidas por el Papa, que siempre los quiso y los amó? ¿Qué pasó con la política que hizo el gobierno también del presidente Macri y su ministra de Acción Social, que consolidó? Lo dijo Pérsico. Sí. Emilio Pérsico dijo, con la etapa de Macri hemos consolidado con el Ministerio de Acción Social de Stanley mucho más poder en el territorio. A ver, hay que hacer también autocrítica. Digamos, estos sectores fueron alimentados, fueron consolidados espiritualmente desde el Vaticano. A ver, forman parte del problema. Ahora, no hay ningún mensaje. Inventaron el hambre famélica en el marco del proceso electoral, Alfredo. En septiembre dijeron, hay hambre como en el África, en la Argentina. A ver, también juegan un sector, no digo toda la iglesia, Claro. ha jugado a la campaña y a la política. Clarín quiso creer en el esquema moderado. Y el gobierno lo que es, el Frente de Todos es un frente electoral que tiene matices, tiene visiones más duras, más radicalizadas, más de izquierda, y hay una conductora y un liderazgo. Un liderazgo de Cristina. Que es el de Cristina, y lo tienen que asumir. Irá bien, mal o regular, pero eso es lo que votó la sociedad. Le pregunto lo mismo al ex senador, doctor Ernesto Sanz. Yo no podría hablar de ese esquema del pobrismo y de la participación de la Iglesia como Miguel. La verdad, me rindo. Es el número uno explicando esto y lo explica tan bien, y lo viene diciendo de hace tanto tiempo, pero además lo explica desde el peronismo. Yo no lo podría explicar tan bien como él. Yo lo que digo es que además de compartir eso, además de compartir que nunca hubo un gobierno bifronte, que nunca hubo un ala moderada y un ala más dura en el gobierno, que siempre hubo un solo gobierno y un solo liderazgo, punto, ¿no? Si alguien quiso ver otra cosa, estaba viendo otro canal, otra película. Pero lo que yo digo es que lo más importante, la Argentina no tiene salida si no pensamos cómo atender las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, Alfredo. La Argentina no tiene salida si seguimos en la Argentina teniendo como debate solo la distribución de la riqueza y no nos metemos a discutir la generación de riqueza. Esto que acaba de decir Miguel, que es la cultura esta del pobrismo, que yo lo escuché a uno de estos tipos de las organizaciones sociales decir como si fuera un mantra que al final del camino el futuro nos tiene que ver a todos iguales de pobres. Yo cuando escuché... Tremendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué país estamos viviendo? A ver, esto significa la cultura de solo pensar en la distribución. La distribución. Ahora, ¿quién genera para poder distribuir? ¿Quién discute cuál es la generación?
¿Quién discute cómo aliviamos a las pymes y le sacamos todas las cargas que tiene hoy una pyme en la Argentina? Miren, hay un movimiento hoy de pymes que lidera un amigo mío, industrial, conservero, que está en la UIA, pero que ahora está liderando desde afuera las pymes. Hay 630.000 pymes en la Argentina que generan más de 11 millones de puestos de trabajo. ¿Quién se ocupa de ese mundo? ¿O todo es distribución? Porque si nos ocupamos de la distribución y seguimos hablando de distribución, va a haber un momento en donde no va a haber ninguna generación del sector privado y tampoco la maquinita de hacer billetes va a alcanzar. Porque convengamos algo, en emergencia, la maquinita ha cumplido un rol importante. Y yo estoy de acuerdo, ojo, porque ha cumplido un rol que evidentemente en plena emergencia, cuando se cayó todo como un piano, la recaudación de las provincias, la recaudación nacional, cuando todo el mundo estaba, quédate en casa, como dice Miguel, bueno, la maquinita vino a resolver. Ahora, ¿puede la maquinita resolver los problemas económicos de acá para adelante para siempre? No, eso tiene un límite. ¿Puede el Estado resolver todos los problemas socioeconómicos que hay que atender post pandemia? No. Hay que pensar en el sector privado. Ahora, ¿quién está pensando en el sector privado? Por ejemplo, hay un hueco, un vacío tremendo en el gobierno. Energía. Bueno, ahora hace 15 días asumió un nuevo secretario de Energía, habrá que verlo, a ver si tiene... Pero durante 8 meses, el área energética del gobierno estuvo ausente. ¿Saben qué significa eso? Significa que una provincia como la mía, Mendoza, en donde el petróleo no es la principal, pero es una fuente generadora de ingresos por la regalía, recibió durante varios meses cero regalía. ¿Por qué? Porque no hubo producción, porque no hubo exploración, porque no hubo explotación. Vaca muerta, nuestra vaca sagrada, la gallina de los huevos de oro, ¿cuánto hace que está parada, frenada? Y eso significa desempleo, significa pérdida de riqueza, de desarrollo, pérdida de exportaciones. Digo, ¿quién se ocupa de estos temas? Pareciera que la agenda pública hoy, distribución. Yo creo que, insisto, si nosotros no cambiamos esto y no vamos hacia una agenda productiva, una agenda en la que además esté incorporado el valor cultural, que también esto lo dice muy bien Miguel, del progreso, de la movilidad social, la agenda esa de la clase media pujante. Bueno, la Argentina va a ser como dice ese dirigente gremial, dirigente de una organización social. Al final del camino vamos a ser todos iguales, pero iguales de pobres, ¿no? Iguales de pobres. Y eso parece que no es el destino de la Argentina, para nada. Le hago solamente una pregunta político-partidaria a cada uno y después le quiero que opinen sobre un tema que es el tema de Villa Mascardi. Pero la pregunta es, ¿usted ya está de nuevo en la política nacional, en la política del radicalismo? ¿Ha vuelto Ernesto Sanz o son toco y me voy? No, nunca me fui del cargo público, Alfredo, pero de la política uno nunca se va. Y todo este tiempo lo que he hecho es ayudar a mi partido, ayudar a Juntos por el Cambio. Lo estoy haciendo ahora, lo seguiré haciendo, lo hice antes. Y la verdad es que siento que no es necesario estar en un cargo público para poder hacer política y ayudar a los demás. Así que hoy estoy muy contento de poder hacerlo desde acá. Buenísimo. Y la pregunta a usted... La figura de Ernesto Sanz es un aporte intelectual al debate político argentino imprescindible. Me parece que hace falta construir ideas. Yo entiendo la preocupación de mucha gente por el debate judicialista en la Argentina. Sí. Pero el verdadero debate de fondo es qué modelo productivo de generación de empleo, revolución exportadora, crecimiento generamos en la Argentina. La visión del igualitarismo de la pobreza, del mundo del plan, de esta visión del pobrismo del Vaticano, nos liquida como país. Vamos todos a una noche oscura. La salida de la Argentina es por el lado del trabajo. Por lo tanto, el plan puede durar 6 meses. Después hay que generar trabajo, hay que volver a esa cultura de nuestros viejos, al estudio, al trabajo como salida para una mirada ascendente, no descendente. Sin duda. Esta me parece que es el gran debate argentino. Miguel está construyendo una especie de estructura de nueva agrupación que está juntando peronismo en distintos lugares como para tener una agrupación partidaria. Sí, es el peronismo con una visión de centro nacional, que también acompañó en la última elección
y que fue un aporte importante en provincias productivas, que votó la fórmula y la propuesta de Mauricio Macri. Y hay muchos dirigentes en todo el país que entienden que hay que consolidar este espacio y consolidarlo en el marco de una coalición política que tenga una mirada republicana, democrática, productiva, de salida laboral, de crecimiento, de integración al mundo. La política internacional argentina es suicida, de aislamiento, de encierro. No estamos en el Mercosur, nos peleamos con Brasil, estamos enojados con Estados Unidos, puede volver a ganar Trump. Y estamos discutiendo la presidencia al BID, que es una derrota asegurada. Creo que hoy ya lo reconoce en parte la Cancillería. Sí. Y perdimos la relación con Europa. Hay un protochavismo que la verdad es inexplicable. La verdad, si los sectores juveniles tuvieran una visión socialdemócrata al estilo europeo, con una visión de crecimiento y con libertades y desarrollo, habría que respetarlo mucho. Lo que hay es una idea vieja en la Argentina, claro. Una idea digamos, de modelos que han fracasado estrepitosamente, que han provocado migraciones como en Venezuela de 6, 7 millones de personas que se han ido, de destrucción de la clase media. Esa es una mirada tremenda, negra y oscura, en donde hay sectores y actores que han contribuido a esta visión. Y también ustedes tienen un problema, como colegas, periodistas, sí, que todas las mañanas se levantan, muchos de tus colegas, y son igualitarios, humanistas. La Argentina es un país extraordinario, tiene que ser bueno, con delincuentes extranjeros, hay que perdonarlos, hay que dejarlos en el país. Esta mirada del igualitarismo cultural también destruye la Argentina. Es el falso progresismo. Miguel Ángel Pichetto ha sido muy amable, muchas gracias por venir. Ernesto Sanz, un gusto allá en Mendoza. La verdad que estoy orgulloso de haber podido escuchar distintas miradas, distintas ideas de dos representantes que se han formado en los dos partidos históricamente mayoritarios en la Argentina, en el peronismo y el radicalismo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por participar. Muy amable, Alfredo. Gracias por muy amable. Simplemente una cosa muy cortita para terminar. Mucha gente ve en este grupo autodenominado o autopercibido mapuches del RAM y los sectores más violentos a Facundo Jones Wala como uno de sus líderes, como el que conduce ideológicamente la cosa. No se ha publicado demasiado, mucha gente lo sabe, por supuesto, pero yo creo que no se ha publicado lo suficiente, que la abogada de Facundo Jones Wala, que ahora está detenido en Chile, está preso en Chile, la abogada ha sido una ministra de este gobierno, que es Elizabeth Gómez Alcorta. Ministra también, por supuesto, abogada también de Milagro Sala. Pero digo, para ver cómo interactúa en este tipo de pensamiento, Elizabeth Gómez Alcorta tributa ideológicamente, milita en la agrupación de Juan Grabois, está todo relacionado. Una ministra de este gobierno, aquellos hombres violentos que han tomado tierras, que han tomado parques nacionales, que han incendiado cabañas, que han roto además herramientas e instrumentos de trabajo. Ahí la tenemos en un alegato a Elizabeth Gómez Alcorta defendiendo a Jones Wala. Escúchenla 2 segunditos. Alcoholizado a las 3 de la mañana, lo detienen y en una comisaría empieza a decir infinidad de cosas. Es un imputado, digamos, es grave en un Estado de Derecho que sucedan estas cosas. Ahí está. Bueno, digo, para tener toda la información sobre este tema no se había difundido mucho. Enseguidita nomás, el doctor Carlos Clá viene con el informe sobre qué está pasando con la sublevación policial que tanto ha conmovido a la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y a su ministro Sergio Berni. Y por supuesto están allí los móviles de Todo Noticias. Enseguidita ya venimos. Palabra de Leuco. El gas natural es una fuente de energía fósil, un combustible que cumple una función vital, desde una simple cocción hasta en la más potente producción industrial.
Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Bueno, lo prometido, el tema más caliente de la jornada, la sublevación policial y el informe del doctor Carlos Klein, mientras vemos en vivo lo que está ocurriendo ahí. Absolutamente. Buenas noches, Alfredo. Más de 24 horas de protesta, una cosa bastante inédita lo que está sucediendo entre la policía y el gobierno de Axel Kicillof. Por supuesto, las señales de alerta se tienen que haber encendido en todos los despachos del gobierno de Axel Kicillof y principalmente en el de Sergio Berni, el ministro de Seguridad. Las señales de alerta hacia afuera, por lo que veíamos hace minutos nada más, ¿no? Por lo que seguimos viendo y bien nos describía nuestra compañera Nuria González Rouco, pero además hacia la política, lo que está sucediendo en la política, porque hay mucho enojo además del gobierno nacional, Alfredo. Hubo un llamado ayer de Alberto Fernández a Axel Kicillof a la noche, cuando ya los patrulleros estaban en la casa del gobernador, allí en la casa de gobierno, allí en La Plata, estaban los patrulleros en la puerta y Alberto Fernández lo llamó y le dijo, ¿cómo no pudieron prever esto? ¿Cómo de repente apareció esta protesta que surgió de las redes sociales? Todos se habían enterado y en el gobierno no hicieron nada para ponerle un freno a esta protesta policial que va subiendo la temperatura. En vez de ir bajando, va subiendo la temperatura. Lo que le pidió el presidente del gobernador es, bueno, intenten bajarla de la manera más rápida posible. Y lo que hicieron fue una conferencia de prensa que fue esta mañana, a las 7 de la mañana. Parece que pasaron ya un montón de cosas desde ese momento. Sergio Berni, el jefe de gabinete Carlos Bianco, dijeron, va a haber un aumento salarial. Ustedes lo que quieren es un aumento salarial, va a haber un aumento salarial. Supusieron que dando esa noticia iban a desactivar absolutamente las protestas, pero claro, fue muy ineficiente. Le dijeron, ¿cuánto? ¿Cuánto de aumento salarial? Bueno, lo estamos viendo. Sí. ¿Cuándo lo van a dar? Ni siquiera dieron precisiones de cuándo iban a dar el anuncio. Dijeron, bueno, lo vamos a hacer entre el jueves y el viernes cuando anunciemos el plan integral de reestructuración de la policía. No le habían tomado la verdadera temperatura del conflicto. Claro, y además hicieron trascender que iba a ser el 30% de aumento y los policías no quieren menos de 50. Casi una burla, ¿no? En los policías en la calle diciéndoles, bueno, a ver qué nos van a dar. Y bueno, vamos a ver, evaluamos. Pensaron que dándole cierta venia, diciéndoles, lo vamos a ver, se iba a desactivar esta protesta, todo lo contrario. Cada vez toma más temperatura. Sergio Berni dijo hoy algo muy, pero muy peligroso en la conferencia de prensa de la mañana, por supuesto achacándoselo a Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad que lo antecedió. Dijo, se rompió la cadena de mando y fue culpa de Cristian Ritondo. La verdad que es una cosa insólita, claro, que se haya roto ahora y que sea culpa del ministro anterior. Pero lo preocupante es que esto es un grupo de casi 90.000 policías, es casi un ejército del que estamos hablando. Decir se rompió la cadena de mando es algo muy grave, tiene una gravedad institucional, sobre todo en la policía donde hay un verticalismo absoluto, que ante un anuncio no respondan ni al gobernador ni al ministro de Seguridad, es de una gravedad institucional pocas veces vistas. Bueno, eso es lo que sucedió. Tanto que hoy el que tuvo que salir a la calle es el jefe de policía, Daniel García, un hombre de vasta trayectoria, tiene casi 30 años en el servicio público, no tiene ninguna denuncia de corrupción, es un hombre verdaderamente con una trayectoria importante. Tuvo que ir a enfrentarse a los policías y decirles, cálmense, vamos a hablar.
¿Y qué obtuvo de respuesta? Risas, enojos. Se tuvo que poner, porque Sergio Berni hoy no salió a hablar, claro. Menos lo hizo Axel Kicillof. Tuvo que el jefe de policía ir a ese mismo lugar que nos mostraba Nuria ahora hace minutos. Hoy a la tarde el jefe de la policía se enfrentó a sus subordinados y obtuvo esta respuesta. No me van a escuchar hasta el fondo. ¿Quién quiere venir a hablar conmigo y después vamos a hablar lo vamos a hablar? Pará, no griten, si yo vengo, estoy del lado de ustedes, muchachos. No griten porque no es la forma. Ya ayer estuve con un montón de ustedes en Almirante Brown. ¿Qué problema tienen? ¿No? Gritos, risas, la verdad es que... Ahora, valoro la actitud del jefe de la policía de poner la cara en ese lugar, es muy valorable, porque ahí tenía que poner la cara el ministro. Pero tenía claro, que poner la cara el ministro que mucho videíto, mucho rambo de cabotaje, mucho marketing y humo, pero a la hora de los bifes, sí, él va y acompaña muchos procedimientos y está bien que le ponga el cuerpo Berni, pero acá también tiene que poner el cuerpo, ¿eh? Pero además erraron en todos los pronósticos que hicieron. Dijeron, bueno, la primera respuesta fue, es algo menor, hay pocos policías. Sí, eso dijo. Eso fue ayer. Enardeció más todavía. Pero claro, aparecieron de repente patrulleros, policías. Los policías no suelen manifestarse porque como no tienen el derecho a sindicalizarse, claro. Ellos mandan familiares, vienen policías retirados a las protestas. De repente aparecieron policías con los patrulleros. Eso indica el nivel de indignación que tienen. Además, por otro lado, dijeron, bueno, esto es una cuestión política, están instigándolo desde la oposición. Eve de Bonafini, sí. Baradel, diciendo que esto es una cosa desestabilizadora, sí. Impulsada por Macri. Por favor, no entienden nada. Vayan a escuchar y a hablar con la gente. Además hay un elemento, Alfredo, que eso lo tira por tierra, que es los lugares donde se manifestaron son todos lugares que gobierna el kirchnerismo. En La Matanza, en Adrogué, en La Plata, son la gente que se estaba manifestando ahí, los policías que se estaban manifestando ahí, son policías de los partidos que gobierna el kirchnerismo. Así que otro de los fundamentos errados. Tenemos una placa para mostrar rápidamente algunos de los números que motivaron esta protesta de los policías, por si alguien se perdió algún dato. 34.000 pesos de sueldo básico es lo que ganan y con eso se exponen no solo a la violencia que cada vez es mayor, sino que todo este tiempo al coronavirus, no al contagio directo con el coronavirus. Piden al menos el doble de eso, por eso esa propuesta que habías dicho se quedó muy corta, esa propuesta que trascendió del gobierno que era del 30%. De 40 a 50 pesos las horas extras que ganan. 40 a 50 pesos, no compramos ni un kilo de pan, decían hoy los policías. Sí. Ahora, escuchá este dato, 7.000 policías contagiados de coronavirus. Estos son datos que dio esta mañana Sergio Berni. 7.000 policías contagiados de coronavirus. ¿Y qué dicen los policías? Nosotros tenemos un protocolo distinto que no sería aprobado por nadie. Mientras alguien en algún ámbito laboral se contagia y entonces se aísla al resto del grupo, la policía no. Se contagia una persona y al resto los mandan de nuevo a trabajar. Entonces dice, no solo nos arriesgamos nosotros a tener coronavirus, sino arriesgamos a la familia y además a los compañeros que por ahí no estaban con este primer contacto y los vamos contagiando. Bueno, 7.000 policías, casi el 10% de lo que es la fuerza. Y además 10 policías muertos por coronavirus. Eso es entonces los números que un poco motivaron, ¿no? Y que hicieron que después aparezcan muchos más reclamos que tienen que ver con toda su indumentaria, con los insumos que recibieron y demás. Además con el apoyo que nos reciben políticos, dicen, claro. Agarramos a un ladrón, nos tiroteamos con algún delincuente y salen desde el gobierno a apoyar a los delincuentes en lugar de respaldar a la policía, que deben castigar a los que se pasan, a los que cometen excesos, a los que usan el gatillo libre y el gatillo fácil, pero el policía que está defendiendo la vida del ciudadano común debe tener un respaldo del Estado, no se sientan respaldados. Para nada. Último dato, no menos importante, desde el interior están muy preocupados los gobernadores ahora. Claro. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la provincia suele ser un reflejo de lo que sucede luego en todo el interior del país. Sí. Ya hay algunas manifestaciones activas en Misiones, en La Rioja y demás, y empiezan a aparecer otras. Hoy los policías de Santa Fe, por ejemplo, se mandaban un WhatsApp con un flyer, con un mensajito diciendo nos juntamos mañana miércoles en la jefatura de policía de Rosario. Así que
puede haber una nueva manifestación allí, con todo lo que implicaría, ¿no? Con el miedo que le genera a los policías hacerlo, porque 2013, última manifestación de este estilo, pasaron a disponibilidad a muchos policías. Entonces, sobreponerse a eso implica que hay un nivel de hastío ya impresionante. Tremendo, y además con lo que significa la presencia del narcotráfico y cierta zona liberada, porque si la policía no está, es campo orégano para los delincuentes. Bueno, y en Santa Fe la única comparación que también le agrego es que el ministro Marcelo Saín es un hombre bastante poco eficiente a la hora de combatir la inseguridad, mucho piripipí, un gran comentarista, podría ser un buen periodista. Ahora, el ministro de Seguridad, tengo mis dudas. Ya venimos. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Entrá a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy, viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, por supuesto, como siempre le digo, muchísimas gracias por acompañar, realmente lo valoramos muchísimo. Y si quiere rememorar, repetir, enviar alguno de los materiales que aquí se han llevado adelante durante esta hora y media, tiene la gran posibilidad de poner en Google ledoymipalabra.com o eldiariodeleuco.com y va a acceder al programa, a la columna, a las entrevistas a Pichetto Assanz, al informe de Carlos Claes sobre la sublevación de la policía. Lo espero el martes que viene a las 10 de la noche, aquí en TN.